Para comprender la magnitud de la traición de Jesús Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, contra su padre Ismael El Mayo Zambada, tenemos que explorar los orígenes del Cartel de Sinaloa y cómo este se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del mundo. La historia del Cártel de Sinaloa y de El Mayo Zambada es también la historia de la evolución del narcotráfico en México, un país que ha visto como el negocio de las drogas ha transformado su sociedad y ha dejado una estela de violencia y corrupción. El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más poderosas y longevas de la historia del narcotráfico mundial. Conocido también como la Federación, este cártel tiene sus raíces en el estado de Sinaloa, una región del noroeste de México que ha sido la cuna de algunos de los narcotraficantes más notorios del país. Desde sus inicios, en la década de 1980, el Cártel de Sinaloa ha evolucionado adaptándose a las cambiantes dinámicas del narcotráfico y extendiendo su influencia a nivel global. Fundado por Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino o el Jefe de Jefes, el Cártel de Guadalajara controlaba el tráfico de drogas desde Colombia hasta Estados Unidos, utilizando rutas a través de México. En ese entonces, el tráfico de marihuana y heroína hacia Estados Unidos era el principal negocio de estos grupos, pero el verdadero auge del narcotráfico mexicano se dio con la introducción de la cocaína, proveniente de Colombia en el mercado estadounidense. Sin embargo, tras el arresto de Félix Gallardo en 1989, la organización se fragmentó, dando origen a varios carteles más pequeños. Ismael El Mayo Zambada, nacido en 1948 en El Álamo, Sinaloa, comenzó su carrera en el narcotráfico en este contexto. De origen humilde, Zambada se involucró en el cultivo y tráfico de marihuana en la Sierra de Sinaloa, una actividad que le permitió conocer a los grandes capos de la época. Con el tiempo, El Mayo ascendió a las filas del narcotráfico, demostrando una habilidad única para manejar operaciones de tráfico y establecer contactos internacionales. Su capacidad para mantenerse en las sombras, lejos de los reflectores, fue uno de los factores que le permitió sobrevivir en el mundo donde la traición y la violencia eran la norma. Tras la caída del Cartel de Guadalajara en 1989, luego del arresto de Félix Gallardo, los líderes del narcotráfico en México se reorganizaron. Surgieron nuevas facciones, entre las que destacaban el Cartel de Tijuana, liderados por los hermanos Arellano Félix, y el Cartel de Juárez, bajo el mando de Armando Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Entre estos nuevos grupos, el Cartel de Sinaloa emergió como uno de los más poderosos, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor Luis Palma Salazar y el legendario Ismael El Mayo Zambada. El cartel se estableció rápidamente como una de las principales fuerzas de tráfico de drogas. La habilidad de sus líderes para negociar alianzas, su conocimiento en las rutas de tráfico y su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas del mercado les permitió consolidar su poder en todo el mundo. A diferencia de los otros cárteles, que se han basado en la centralización del poder, el Cártel de Sinaloa ha mantenido una estructura federada, lo que le ha permitido resistir golpes que habrían sido devastadores para otras organizaciones. Esta estructura descentralizada le ha permitido operar como una red flexible, donde diferentes células se encargan de operaciones específicas, como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia. En el centro de esta estructura ha estado Ismael El Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes más longevos y estratégicos de la historia. Junto con el Chapo Guzmán, Zambada dirigió las operaciones del cártel, manteniendo un perfil bajo que le permitió evitar la captura durante décadas, mientras el Chapo se convirtió en una figura pública, conocido tanto por su brutalidad como por sus escapes de prisión. El Mayo se mantuvo en las sombras, gestionando el cártel con mano firme. Por otro lado, el Cártel de Sinaloa ha demostrado una capacidad única para establecer contactos internacionales, desde alianzas con carteles colombianos hasta la expansión de sus operaciones en Europa y Asia. La organización ha diversificado sus actividades, involucrándose no solo en el tráfico de drogas, sino también en otras actividades criminales, como el tráfico de personas, el contrabando de armas y el lavado de dinero. Además, a lo largo de los años, el Cártel de Sinaloa ha mostrado una notable capacidad de innovación,
fueron pioneros en el uso de túneles subterráneos para cruzar drogas a Estados Unidos y han estado a la vanguardia en la producción de metanfetaminas. Además, han diversificado sus métodos de transporte, utilizando desde aviones y submarinos hasta drones para mover sus productos a través de las fronteras. Joaquín El Chapo Guzmán es quizás el nombre más conocido del Cártel de Sinaloa. Su vida y su carrera en el narcotráfico han sido objeto de numerosas películas, libros y series de televisión. Guzmán se convirtió en el líder más visible del cártel, y su capacidad para escapar de la prisión lo convirtió en una leyenda. Sin embargo, su captura en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos en 2017 marcaron un punto de inflexión para el cártel. Aunque la captura de El Chapo fue un duro golpe, el cártel de Sinaloa demostró una vez más su fuerza. Tras su arresto, el liderazgo de la organización recayó en el Mayo Zambada y en los hijos del Chapo, conocido como los Chapitos. Aunque la dinámica interna del cártel cambió, su capacidad operativa no se vio significativamente afectada. El cártel de Sinaloa ha estado involucrado en algunas de las batallas más sangrientas de la guerra contra el narcotráfico en México, desde enfrentamientos con el cártel de Tijuana en los años 90, hasta la guerra abierta con los Zetas y el cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, en la década de 2010. Sinaloa ha demostrado ser una organización dispuesta a utilizar la violencia para mantener su control territorial. Sin embargo, el cártel también ha adoptado una estrategia diferente a la de los otros grupos. Mientras que organizaciones como los Zetas se han destacado por su brutalidad y por infundir terror en la población, el cártel de Sinaloa ha buscado en muchas ocasiones ganarse el apoyo de las comunidades locales, ofreciendo protección y ayuda económica. Esta estrategia ha sido fundamental para mantener su control en regiones claves de México como Sinaloa, Chihuahua y Durango. El cártel de Sinaloa ha dejado una marca indeleble en la historia del narcotráfico mundial. A pesar de los numerosos intentos del gobierno mexicano y de Estados Unidos por desmantelarlo, la organización ha demostrado una capacidad única para sobrevivir y adaptarse. Con la caída del Chapo y la captura de El Mayo, el cártel enfrenta nuevos desafíos, pero su legado sigue vivo. Desde su fundación, el cártel de Sinaloa se distinguió por su capacidad para adaptarse a las cambiantes dinámicas del narcotráfico global. Bajo el liderazgo de El Mayo y El Chapo, la organización se expandió rápidamente, controlando rutas de tráfico de drogas que iban desde Sudamérica hasta Estados Unidos, Europa y Asia. El cártel no solo traficaba cocaína, sino también metanfetaminas, marihuana y heroína, convirtiéndose en una de las organizaciones criminales más diversificadas y poderosas del mundo. En medio de este imperio criminal, Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, creció rodeado de poder, riqueza y violencia. Desde joven, Vicente fue preparado para asumir un papel importante dentro del cártel. Siguiendo los pasos de su padre, a medida que crecía, el Vicentillo se involucró activamente en las operaciones del cártel, aprendiendo de cerca cómo funcionaba el negocio familiar. Desde una temprana edad, Vicente Zambada fue expuesto a las realidades del narcotráfico, aprendiendo que la lealtad era un concepto relativo en un mundo donde la supervivencia dependía de la habilidad para anticiparse a las amenazas. Se decía que Vicente tenía un futuro brillante dentro del cártel de Sinaloa. Su relación con su padre era estrecha y muchos lo veían como el heredero natural del imperio que El Mayo había ayudado a construir. Vicente se convirtió en uno de los principales operadores del cártel, encargado de coordinar envíos de droga, gestionar contactos con proveedores internacionales, negociar con otros grupos criminales. Su conocimiento del negocio y su lealtad a su padre lo hicieron un hombre clave en la organización. Sin embargo, la vida en el narcotráfico está llena de riesgos, y no solo por la constante violencia. Las autoridades de México y Estados Unidos estaban cada vez más decididas a desmantelar las operaciones del cártel de Sinaloa, y el Vicentillo no tardó en convertirse en uno de sus objetivos. En 2009, Vicente fue arrestado en la Ciudad de México en un operativo coordinado por las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses. Su captura fue un golpe duro para el cártel de Sinaloa.
pero lo que vendría después cambiaría para siempre la dinámica de poder dentro de la organización. Tras su arresto, Vicente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaba cargos por tráfico de droga y lavado de dinero. Durante los años que pasó en prisión, Vicente comenzó a negociar con las autoridades estadounidenses. Finalmente, decidió cooperar y convertirse en testigo protegido, proporcionando información detallada sobre las operaciones del cártel de Sinaloa y, lo más impactante, sobre su propio padre, el Mayo Zambada. La decisión de El Vicentillo de testificar contra su padre y otros miembros del cártel fue vista como una traición sin precedentes en el mundo del narcotráfico. Las consecuencias de esta traición no se hicieron esperar. En 2019, Vicente fue sentenciado a 15 años de prisión, pero gracias a su cooperación con el gobierno de Estados Unidos, fue liberado en 2021 y colocado bajo el programa de protección de testigos. Sin embargo, la traición de Vicente no se limitó a su testimonio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua en 2019. Según informes de la DEA y medios estadounidenses, el Vicentillo jugó un papel clave en la captura de su propio padre en 2023. En un operativo coordinado en El Paso, Texas, Ismael El Mayo Zambada fue finalmente arrestado, aunque su defensa argumenta que fue llevado a los Estados Unidos en contra de su voluntad. Las pruebas indican que hubo negociaciones previas que facilitaron su captura, y parece que el Vicentillo estuvo detrás de este acuerdo, proporcionando la información necesaria para que las autoridades estadounidenses pudieran capturar a su padre. La traición de Vicente no solo sacudió a los crímenes del cártel de Sinaloa, sino que también desencadenó una serie de conflictos internos dentro de la organización. Los Chapitos, liderados por los hijos del Chapo, los Mayizas, seguidores del Mayo, se encontraron al borde de una confrontación abierta. La captura del Mayo no solo fue el golpe para su facción, sino también desató la ira de sus leales, quienes comenzaron a tomar represalias. Ismael El Mayo Zambada, un hombre que logró mantenerse al margen de la justicia durante más de 4 décadas, finalmente cayó, y lo hizo a manos de su propio hijo. Su captura marcó el fin de una era en el narcotráfico mexicano, pero también plantea preguntas sobre el futuro del cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses creen que el Mayo, al igual que su hijo, podría optar por cooperar con el gobierno a cambio de una condena más leve. Esto no solo significaría el desmantelamiento del cártel de Sinaloa, sino también una reconfiguración del narcotráfico en México, con nuevos actores emergiendo para llenar el vacío de poder dejado por el Mayo. Por otro lado, la posible colaboración de El Mayo con las autoridades podría desencadenar una ola de violencia en México, ya que las distintas facciones del cártel luchan por el control del territorio y los negocios. La captura de El Mayo podría ser solo el comienzo de una nueva etapa de violencia y caos en el país. Con la captura de Ismael El Mayo Zambada, el cartel de Sinaloa enfrenta uno de sus mayores desafíos desde su fundación. La organización, que durante décadas fue un modelo de éxito en el mundo del narcotráfico, ahora se encuentra en una encrucijada. La traición del Vicentillo ha fracturado la unidad del cartel, y la captura de El Mayo podría ser el golpe final. Los Chapitos, liderados por los hijos del Chapo Guzmán, han demostrado ser un grupo ambicioso y violento, y es probable que busquen consolidar su poder dentro del cartel. Sin embargo, no será fácil, ya que las lealtades dentro del cartel de Sinaloa están divididas, y otros líderes podrían intentar tomar el control. Además, la captura de El Mayo podría abrir la puerta a una mayor intervención de las autoridades estadounidenses en México, lo que complicaría aún más la situación. Las operaciones contra el narcotráfico en México han demostrado ser ineficaces en muchas ocasiones, y la fragmentación del cartel de Sinaloa podría dar lugar a una mayor violencia en el país. La traición del Vicentillo hacia su padre es un caso emblemático en el mundo del narcotráfico, pero no es el único. A lo largo de la historia, otros líderes de carteles y organizaciones criminales han enfrentado traiciones similares, tanto en México como en otros países. Tenemos el caso de los hermanos Arellano Félix y la traición dentro del cartel de Tijuana. El cartel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix,
Fue una de las organizaciones criminales más poderosas de México durante los años 90, conocidos por su brutalidad y su control del tráfico de drogas en la frontera con Estados Unidos. Los Arellano Félix establecieron un imperio basado en la violencia y el miedo. Sin embargo, la caída de los Arellano Félix se debió en gran medida a las traiciones internas dentro de su organización. En 2002, Ramón Arellano Félix, uno de los líderes más temidos del cartel, fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa, en lo que se cree que fue una traición orquestada por miembros de su propio grupo. La muerte de Ramón debilitó el cartel, y en 2006 su hermano Francisco Javier Arellano Félix fue capturado por la Marina de Estados Unidos. Tras su captura, Francisco Javier optó por cooperar con las autoridades, proporcionando información que llevó a la desarticulación de gran parte del cartel. Esta traición interna marcó el principio del fin para el Cártel de Tijuana, que desde entonces ha perdido gran parte de su poder. También la historia de Amado Carrillo Fuentes y la traición dentro del Cártel de Juárez. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, fue uno de los narcotraficantes más poderosos de México en la década de 1990. Como líder del Cártel de Juárez, Carrillo Fuentes se hizo famoso por su uso de aviones para transportar grandes cantidades de cocaína desde Colombia a Estados Unidos, lo que le valió su apodo. Sin embargo, la vida de Amado Carrillo Fuentes terminó de manera trágica en 1997, cuando murió durante una cirugía plástica en la Ciudad de México. Aunque oficialmente se informó que su muerte fue un accidente, muchos creen que fue traicionado por sus propios socios, quienes temían que Carrillo Fuentes pudiera cooperar con las autoridades o que su poder se volviera incontrolable. La muerte del Señor de los Cielos desató una lucha interna dentro del Cártel de Juárez, con facciones rivales enfrentándose por el control del negocio. Esta traición y la fragmentación del cártel llevaron a un aumento de la violencia en la ciudad de Juárez, que se convirtió en una de las ciudades más peligrosas del mundo. E incluso en Colombia, con Pablo Escobar y la traición del Cártel de Medellín, donde uno de los casos más notorios de traición en el mundo del narcotráfico es el de Pablo Escobar, el infame líder del Cártel de Medellín. Escobar, conocido como El Patrón, construyó un imperio de cocaína que lo convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Sin embargo, su reinado de terror también lo convirtió en uno de los hombres más odiados, tanto por el gobierno colombiano como por sus propios aliados. En los últimos años de su vida, Escobar se enfrentó a una serie de traiciones que contribuyeron a su caída. Uno de los casos más significativos fue la traición de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, quienes habían sido aliados de Escobar en sus primeras etapas. Sin embargo, cuando el gobierno colombiano intensificó su lucha contra el narcotráfico, los Castaños se volvieron en contra de Escobar y formaron un grupo paramilitar conocido como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, que se dedicaron a cazar y asesinar a los aliados y familiares de Escobar. La traición de los Castaño, junto con la presión de las fuerzas de seguridad colombianas y estadounidenses, llevó a la caída de Escobar en 1993. Fue asesinado en un enfrentamiento con la policía de Medellín, marcando el fin del Cártel de Medellín y el inicio de una nueva era en el narcotráfico colombiano. La traición en el mundo del narcotráfico no es un fenómeno nuevo. Desde los tiempos de Miguel Ángel Félix Gallardo hasta la actualidad, los líderes de los carteles han enfrentado la traición de sus propios aliados y familiares, lo que ha llevado a la caída de imperios criminales y al surgimiento de nuevos actores en el negocio de las drogas. La historia de Ismael, el Mayo Zambada, y su hijo, el Vicentillo, es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la lealtad de un mundo del crimen organizado es efímera y cómo la traición puede cambiar para siempre el curso de la historia. Con la captura de El Mayo, la fragmentación del Cártel de Sinaloa, el narcotráfico en México se encuentra en un punto de inflexión. Las consecuencias de esta traición se sentirán durante años, no solo en el cártel, sino también en la sociedad mexicana en su conjunto. ¿Qué opinas de esa traición? ¿Crees que el Vicentillo hizo lo correcto al entregar a su padre?
¿Y qué crees que le depara el futuro al cártel de Sinaloa? Déjanos sus comentarios. Y si quieres estar al tanto de los últimos giros de esta historia y en muchas más sobre el crimen organizado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte ningún detalle.